Televisora Andina de Mérida presenta. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos de Tierra Fértil? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa agropecuario. Como siempre, buscando programas que sean tendencia, que sean de interés para todos los productores agropecuarios de todo el estado de Mérida y del occidente del país, y también para ustedes, amigos consumidores, también de que tengan ideas más o menos de qué situaciones se están presentando a nivel de nuestras áreas rurales. Por estos días, por estos tiempos, la papa se ha convertido en tendencia por un tema de contrabando, por un tema de falta de insumos, por un tema de combustible, que es lo que normalmente los productores pues piden, digamos, a los diferentes gobiernos o a quien corresponda, pues la ayuda para seguir en ese proceso productivo. No estamos hablando solamente del estado de Mérida, estamos hablando de todas las zonas paperas del país. Más o menos esa es la situación. Ahora hay que agregar, digamos, un ingrediente más. Se ha presentado una nueva enfermedad, por lo menos en Venezuela. En otros países ya vienen lidiando con ella desde hace mucho tiempo y han logrado, digamos, conseguir algunas soluciones para controlarla, para erradicarla o para obtener nuevas variedades que se hagan resistentes. Nos estamos refiriendo al hongo conocido como la verruga de la papa. Ya la tenemos en algunas zonas del estado de Mérida, sobre todo en el páramo, y lógicamente se activan instituciones como la Universidad de los Andes, como el INSAI y otras instituciones, y comienzan a hacer ese trabajo de investigación, de docencia, y en este momento estamos haciendo extensión, que es la intención del programa Tierra Fértil, hacer extensión a través del medio de comunicación. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a la doctora ingeniero forestal Lilian Bracamonte y al ingeniero forestal Jimmy Díaz del INSAI. Ya él estuvo con nosotros una oportunidad hablando sobre el tema del dragón amarillo y alertaba en ese momento que pudiera ser el inicio de la quiebra de productores de cítricos en el país. Así de sencillo, porque son enfermedades que pueden pasar 30 o 40 años en el suelo. Buenos días, bienvenido a su programa Tierra Fértil. Buenos días. Doctora Lilian, hablemos entonces del tema de la verruga. Siempre el consumidor se pregunta, bueno, ¿será apta para el consumo? Y el productor se preguntará, bueno, ¿cómo llegó? ¿Será que llegó a través de alguna semilla contaminada, a través de una papa contaminada, por espora? Más o menos, ¿cómo se tiene la idea de cómo llegó ese hongo a las zonas del páramo? Y sobre todo, ¿cómo conocer esas primeras características en la planta? La hoja, el tallo, porque tengo entendido que al final de la cosecha es cuando vemos realmente el daño que hizo la verruga en el suelo. Así es un hongo de suelo. ¿Cómo llegó? Pues todavía estamos investigándolo. Está presente, no tenemos la certeza de cómo hizo presencia aquí en nuestro estado. Es un hongo que se transmite por tubérculos contaminados y por suelo contaminado. Como les dije, es un hongo de suelo donde en la parte aérea de la planta no presenta sintomatología, quizás una pequeña clorosis o un cambio de color, pero visualmente no se nota. Hay una verruga como tal, que es forma de coliflor de diferente tamaño, que se ve quizás en el cuello de la planta, la unión entre planta y suelo. Okay. Pero principalmente, o el síntoma más característico, es la verruga en el tubérculo. Es un hongo que no afecta raíces, entonces hace deformación del tubérculo. Y entiendo que cuando llega el momento de la cosecha es cuando el productor se consigue con el problema. ¿Esa papa está apta para el consumo humano o el productor
tiene que descartarla. No, es apta para el consumo humano. Al humano no le hace daño el hongo, pero el problema es que él después no puede utilizar ningún tipo de ese producto, de esa cosecha, para más nada, porque el hongo permanece por muchísimo tiempo en el suelo. Él forma una espora de resistencia que no hay forma de controlarla con nada, ningún químico. La recomendación para el productor, porque ¿de qué nos sirve entonces? Sé que hay algunas instituciones de carácter público y privada que están produciendo una semilla certificada. ¿De qué nos sirve liberar en un suelo que está contaminado una semilla certificada? O al contrario, ¿cuál sería la recomendación para el productor en todo caso? Utilizar variedades resistentes, que si sabe o está consciente de que su tierra está contaminada, no utilizar ningún tipo de producto, ni suelo, ni semilla, ni planta, nada, absolutamente dejarlo allí, quizás en reposo por mucho tiempo, porque como le digo, dura mucho tiempo la espora en el hongo, en el suelo, más de 30 años. Usar variedades resistentes. Bueno, Jimmy, en ese caso el INSAI, digamos, a quien le corresponde, porque es la universidad a la que se integra, pues hacer también investigación, docencia y extensión. Pero digamos que la competencia directa, en todo caso, desde el punto de vista de controles fitosanitarios, pues les corresponde al INSAI. El papel del INSAI en este momento, a partir de que se detecta el problema de la verruga en algunos sitios que nos vas a comentar del páramo donde ya hizo presencia. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente acá en su programa. El rubro de la papa es un rubro muy importante para todo el estado de Mérida y para Venezuela. Mérida es uno de los principales productores de papa. Este hongo fue detectado en el año 2014 en los municipios Pueblo Llano, Santo Domingo, Cardenal Quintero, Tabay, Santos Marquina, y entonces alrededor de 31 productores para esa ocasión fueron diagnosticados con el hongo Syncytium endobiótico. Bueno, ya saben ustedes entonces el tema del programa de hoy, la presencia de la verruga de la papa en algunos cultivos. Tengo entendido que también en algunas partes del estado Táchira también recién acaba de detectarse la enfermedad. Vamos a hacer una breve pausa. Ya al regreso continuamos hablando de este tema que es tan importante, porque es que la doctora Lilia nos asusta cuando nos dicen que son 30, 40 años, pudiésemos decir que llegó para quedarse un problema más en el sector rural. Breve pausa, ya regresamos. Bien, amigos de Tierra Fértil, seguimos con este tema de la presencia del hongo en la verruga de la papa en la región de los Andes. Ya nos decía Jimmy, algunas zonas del páramo. Ya la tenemos aquí y a última hora parece que cerca en algunos sectores del Táchira, pues también está. Jimmy, en ese caso, ¿cómo se hace ese abordaje institucionalmente? Porque, lógicamente, pues ustedes estarán haciendo visitas de campo, detectando, tomando muestras, llevando al laboratorio para diagnosticar o para recomendar. ¿Cómo es esa logística? ¿Cómo están atendiendo ustedes a los productores ante la presencia de la verruga? Sí, como les comentaba, el primer reporte se realiza en el año de 2014. Mérida cuenta con 4 laboratorios de INSAI. Está el laboratorio de la Universidad de los Andes, está el laboratorio de INIA, UPTM. O sea, Mérida cuenta con toda una red de laboratorios que muchas veces se entrelazan para hacer este tipo de investigación. Tal así pues ocurrió este diagnóstico. Mérida cuenta con esta red de laboratorios por parte de INSAI desde el año 2006. En el laboratorio de diagnóstico en Pueblo Llano tenemos un laboratorio de diagnóstico primario. Ellos toman la muestra y envían la muestra al laboratorio de Pinto Salinas, de Antonio Pinto Salinas, el laboratorio de La Victoria, que es el laboratorio de referencia de INSAI. Y allí pues se identifica y se determina la presencia de este hongo, que era una plaga cuarentenaria. Una plaga cuarentenaria es un organismo, un patógeno que puede causar daños importantes en la economía o en la producción de alimentos. Desde este momento de que se detecta un organismo cuarentenario, se despliega todo un protocolo que está a la par o está en consonancia con los protocolos internacionales que asume la República Bolivariana de Venezuela en los tratados, por ejemplo, con organismos internacionales como la FAO o la Organización Internacional del Comercio. Ahí se despliega todo un protocolo pues, que no está establecido solamente por nosotros, sino que es alianzas con las instituciones mundiales que rigen el tema de la fitopatología.
Un hongo es bueno aclarar que un hongo no es un vegetal, no es un animal, sino que es un grupo de organismos que tienen características diferentes, por eso se ubican dentro de un reino que es el reino de los hongos, reino fungi. Entonces son organismos que carecen de clorofila, no generan su propio alimento, por lo que terminan siendo o saprófitos o parásitos. En este caso, pues es un patógeno que afecta a la papa. A mí me da la impresión, Jimmy, que nos están sobrepasando una serie de problemas en el sector agropecuario. Lo hemos comentado en otros programas, la presencia del dragón amarillo en los cítricos. Hay una amenaza de fiebre, de gripe aviar que en cualquier momento nos pudiera llegar acá, de fiebre porcina, brucelosis, tuberculosis, fasciola hepática en ganado bovino, ahora el problema de la verruga de la papa. ¿Qué está sucediendo aquí realmente? Las instituciones carecen de poca logística para poder atender a este problema desde el punto de vista fitosanitario, porque todos los países se blindan o bloquean y tratan de proteger la producción nacional a través de toda una serie de inspecciones que son bien rígidas. En el caso nuestro, ¿qué está sucediendo? Porque para ustedes debe ser difícil como INSAI, si no hay suficiente personal, ni vehículos, ni recursos, ni la logística para poder atacar todas estas situaciones. Sí, sin duda alguna, desde el punto de vista logístico hay dificultades, pues. Pero en el estado Mérida, el INSAI cuenta con personal casi en todos los municipios, en los 23 municipios. Por eso es que se detecta la presencia de este patógeno, porque hay un acompañamiento, hay un monitoreo en campo. Recordemos que para nosotros el INSAI tiene como responsabilidad la validación de los permisos sanitarios para la movilización. Entonces, para dar la movilización del rubro papa, por ejemplo, debe de hacerse una inspección al predio donde se está generando la papa. Entonces allí cuando se hace ese acompañamiento, ese monitoreo, pero lo más importante es que el principal vigilante o el principal persona aliada al sistema de protección nacional fitosanitario deben ser los productores. Por eso municipios como Pueblo Llano, altamente tecnificados y con mucho arraigo al cultivo de la papa, encontramos nosotros que ellos son los primeros que detectan cualquier anomalía o cualquier síntoma extraño que presente el rubro y lo notifican inmediatamente al INSAI. Yo estoy de acuerdo que los productores deben ser un aliado natural porque es el principal perjudicado. Y no hablamos del tema de fusario, de la presencia de fusario, Dios quiera no nos llegue en el sur del lago, porque sabemos lo que significaría económicamente la presencia del fusario en el cultivo de musácea. Afortunadamente estos hongos, digo afortunadamente, son selectivos. La verruga solamente toca la papa, el fusario solamente el plátano, el dragón solamente los cítricos. Imagínense que pudiera ser esta serie de patógenos atacar la diversidad de cultivos, sería difícil para nosotros. Doctor, en ese caso, ¿cómo es esa alianza con el INSAI y ustedes como universidad? ¿Cómo integran, digamos, logística? Porque a veces esta relación institucional es muy importante para poder abordar este problema. ¿De qué forma están ustedes coordinando acciones? Bueno, la ventaja que tenemos en el grupo es que uno de los miembros, Jimmy, pertenece al INSAI y siempre hemos estado, a partir de que se inició el grupo, pues en contacto. Siempre cuando se reporta alguna enfermedad, nos activamos y entre todos buscamos cómo solucionar, por lo menos iniciar la investigación para buscar unas posibles soluciones, pero siempre en contacto con la ventaja de que tenemos a Jimmy dentro del grupo. Sí, la alianza es importante, solo no se puede definitivamente. Lo que dice Jimmy es importante, la participación de los productores. En función de eso, por estos días se ha denunciado, y esto ha sido noticia pública, la presencia sobre todo de la papa, de grandes cantidades de papa en mercados como Cocha en Caracas. Y eso ha preocupado a los productores y ha llevado a movilizarse a nivel nacional. Tuvieron una reunión en la Caramuca en Barinas, la Federación de Paperos de Venezuela asistió, luego tuvieron en Pueblo Llano y han venido acordando toda una serie de acciones conjuntamente con el gobierno nacional, quien ha visto la preocupación y desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria, pues están acometiendo acciones para lograr solventar este problema. Sobre todo el de la papa, porque digamos que es el principal rubro nuestro en la zona del páramo. Así es. Son muchos los pequeños, medianos y grandes productores que viven del cultivo de la papa y lógicamente pues están preocupados porque cuando su papa sale al mercado se consigue con una papa importada que aunque pague aranceles está por debajo del precio
la papa nuestra y entonces la nuestra no vale nada. Y si le subimos que sale con esa presencia de verruga al mercado, pues lógicamente el consumidor se va a ir por una papa de mejor formación y de un tamaño, sobre todo el precio. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso no está terminado, porque bueno, ya sabemos entonces que está la docencia, que está la investigación, pero ahora sí viene la extensión, porque están organizando un taller juntamente con otras instituciones dirigidos al productor. Al regreso vamos a conocer los contenidos del taller y más o menos la fecha para que ustedes puedan asistir y conocer un poquito más de esta nueva enfermedad, nueva para nosotros, la verruga de la papa. Breve pausa. Su programa Tierra Fértil trata estos temas porque lógicamente Mérida es un estado agrícola y pecuario y esto es un tema que realmente nos preocupa. Pero Jimmy nos adelantaba algo bien importante, que no se han quedado allí. Decíamos que hay instituciones públicas y privadas que vienen haciendo una inversión importante y con mucha preocupación tratando de obtener semillas resistentes y por supuesto certificadas y que sea más o menos suficiente y pueda cubrir la demanda de los productores de papa en el país. Jimmy, háblanos de esas instituciones. Sé que la estación experimental en Mucuchí, sé que Proimpa está metido en esto, en el Molino hay una organización de productores que están trabajando. Háblanos más o menos de quiénes están trabajando para luchar y lograr una semilla certificada y sobre todo resistente en este caso a la verruga de la papa. Sí, efectivamente, una de las medidas para minimizar el impacto de este hongo en el cultivo de la papa es el empleo de variedades tolerantes o resistentes. Una de las ventajas que tiene el Estado Mérida y Venezuela es que en Venezuela se viene gestando hace algún tiempo la Alianza Científico-Campesina para la producción de semillas certificadas de alto valor biológico y de atracción pues, para el consumidor. Uno de estos casos es la Alianza Científico-Campesina, que ya no está solo en Mérida, sino que está en 18 estados, con el que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acá en Mérida también se vienen realizando reuniones con la Gobernación del Estado de Mérida a través de Agrovolmerca para unificar esfuerzos para validar algunas variedades que están allí en otros países. Pues. El caso de Decidé, Gala, son unas variedades que representan tolerancia o resistencia y esos materiales pues, deben ser validados. Una vez validados estos materiales, se comienza un escalamiento en la producción de semillas. Claro. En el molino, por ejemplo, es bien importante. En el molino tenemos un núcleo de producción semillerista, igual como lo tenemos en Mucuchí y en cada uno de los espacios. Lo más importante de esto es que países como México, Chile y Colombia han logrado sortear esta enfermedad solo con la fiscalización de la movilización de la semilla. O sea, el mensaje para nuestros amigos productores es: si usted necesita comprar semillas, adquirir semillas, es necesario que le realice un análisis fitosanitario a la semilla. Para eso contamos con los laboratorios de INSAI, los laboratorios de la Universidad de los Andes, los laboratorios de INIA. Solo así nosotros vamos a evitar la diseminación de esta plaga de enfermedad. Será, Jimmy, se me ocurre, que es que los productores, pues, eso, necesitan producir todos los días. Hay una preparación de suelo, hay unas épocas de siembra y hay toda una serie de insumos que utilizar y demanda la semilla. ¿Será que no estamos produciendo por ahora suficiente semilla certificada y eso hace que el productor busque mercados foráneos para mantenerse en el aspecto productivo? Sí, se está logrando en buena parte de Venezuela satisfacer esa demanda. Se están haciendo, como les decía, esfuerzos importantes. Pero siempre hay un tema que es como costumbre, que es el intercambio de semillas entre los productores. Entonces, por ejemplo, que un compañero, un productor de Pueblo Llano cambie semillas con alguien de Tuñame, hay un factor, hay una posibilidad de riesgo. ¿Seguro? De contaminación. La movilización de los productores entre las unidades de producción y el personal obrero también. Sí. Y esa es una principal fuente de transmitir la enfermedad de un zona a otro. Claro, la universidad no se ha quedado solamente en esto. Tengo entendido que están organizando un taller. Lilian, háblanos más o menos de cuáles van a ser los contenidos, el lugar, la fecha, redes sociales, cómo contactarlos y a quienes pueden participar en ese taller que creo que va a ser dirigido al tema de la verruga de la papa. Así es verruga de la papa, Syncytium endobioticum, 6 y 7 de septiembre, vía Telegram. Es una taller que está organizando el grupo con CODECIT y por nuestras redes sociales.
Instagram, @LilianTebracamonte, principalmente, y allí vamos a tener toda la información necesaria, pero es Codecita. Más o menos los temas que se van a desarrollar principalmente cómo entró, o toda la información que se tiene en el mundo sobre Syncytium. Pasa después una información sobre cómo entró a Venezuela, dónde está ubicado, los estados, la sintomatología para poder determinar la enfermedad y su manejo, control y toda la parte legal que hace el productor para cuando ya tiene su terreno con el hongo, qué hacer principalmente. Finalmente, Jimmy, el productor llegó un momento en la cosecha y detectó allí que tiene verruga de la papa. Tiene que levantar toda la cosecha. Recomendación, un tiempo de espera, vuelve a introducir papa o la recomendación de otro cultivo. Mientras tanto, ¿qué va a hacer el productor? Sí, inmediatamente la primera recomendación es que no debe dejar de este material para semilla, descartar ese material para semilla. Lo segundo, emplear variedades tolerantes o resistentes, y lo otro, hacer rotación, por ejemplo, con un cultivo, por ejemplo, como repollo. El repollo, la brassicaceae, de esa familia de las brassicaceae, generan algunos subproductos cuando se descomponen en el terreno que son alelopáticas o repelentes para este tipo de hongos de suelo. Claro, difícil para un productor que tradicionalmente ha cultivado papa, de pronto cambiar a un cultivo que no conoce, crea la desconfianza. Y entonces pudiera haber también una sobreoferta entonces de repollo, porque entonces todo el mundo se pone a sembrar repollo para sustituir el tema de la papa. Pero necesario la rotación cuando está la presencia ahí del hongo. Sin embargo, si usted tiene su unidad de producción libre de este patógeno, entonces la recomendación es emplear y utilizar los laboratorios para el diagnóstico de su semilla. Y antes de la semilla, ¿no sería interesante hacer una toma de suelos para ver si el hongo está presente allí y no en la semilla? Es ideal, sería lo ideal. La ventaja que tenemos acá es que, como lo decía la profesora Lilian, este hongo es de suelo y necesita algunas características particulares de la humedad. Cuando la dispersión de él es de 50 milímetros, o sea que es muy malo dispersándose. O sea que los principales vectores vamos a hacer nosotros o las herramientas. Es más rápido la dispersión. Bueno, realmente quiero darle las gracias a la doctora Lilian Bracamonte por estar con nosotros. Jimmy Díaz, que ya ha estado en el programa y como siempre a la orden Tierra Fértil a través de la televisora Andina de Mérida para tratar estos temas que son de actualidad, y como estado agrícola, pues obvio que tenemos que tocarlo en profundidad y saber qué estamos haciendo para ayudar al sector productivo, que es el que es la razón por la que estamos aquí realmente. Gracias en nombre de la televisora Andina de Mérida. A usted muchas gracias. Bien, amigos productores, como siempre los invito a seguir estos programas a través de la plataforma YouTube como Venezuela Tierra Fértil. Allí pueden ustedes aprovechar este programa, que no pierden vigencia en el tiempo, y el que no pueda asistir al taller o no puede conectarse por alguna razón, aquí más o menos hoy entregamos una información preventiva y en algunos casos qué hacer ante la presencia eminente de la verruga de la papa. Por supuesto, invitarle los sábados a la versión radio 8 o 10 de la mañana en CDR 98.7 FM, y como siempre lo digo al final del programa, mientras sucede esto y todos los días se genera información en el sector agropecuario, nosotros seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos productores. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero.